los micrófonos y cámaras desactivadas durante el desarrollo de la clase. Las agendas ya se las hicieron llegar. Ustedes ya la tienen ahí, esa misma agenda, la que el doctor va a desarrollar el día de hoy. Por favor, compañeros, cuando ya se tenga fecha de su examen de recuperación para algunos, el licenciado Guillermo Hernández les hará saber cuáles son los temas a examinar. Y de igual manera, por favor, la comunicación es directa con el Guillermo por medio de las coordinadoras o el coordinador en este caso. No hay otro medio o red social, solamente sería con el licenciado Guillermo Hernández, por favor, compañeros, para evitar inconvenientes. De igual manera, su primer examen parcial tiene una ponderación de 30 puntos, el segundo parcial de 40 y el final de 30. No hay laboratorios, no hay cuestionarios, compañeros, así que esa es la información que el licenciado Guillermo Hernández les dio, el doctor José Francisco de Matavela, en las clases. Y cualquier duda o consulta, estoy aquí a la orden. Vamos a esperar que el doctor José Francisco de Matavela se una para el desarrollo de la clase, compañeros. Gracias. Pero no podía entrar a mi internet. Pero espero que ya estemos todos muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra primera sesión de clase virtual, no sin antes presentar mis cumplidos agradecimientos, como lo he hecho anteriormente, a mis estimados amigos y colegas Ani Fuentes, Guillermo Hernández y Alberto Mejía, por el apoyo pues, que me han dado, especialmente desde el punto de vista técnico, para poder estar con ustedes trabajando de manera virtual. Vamos a dar inicio de acuerdo a la agenda que finalmente les han hecho llegar para la clase de hoy. Estábamos viendo delitos contra la vida. Y ustedes recuerdan, en la última clase que estuvimos presencialmente en la facultad, tratamos el homicidio simple como delito tipo, delictivos penales, la figura genérica de los homicidios. Y luego, pues, explicamos y analizamos cada uno de los homicidios privilegiados o atenuados en relación al homicidio simple. Ahí fue que vimos el homicidio cometido en estado de emoción violenta, el homicidio cometido en riña tumultuaria, el homicidio preterintencional, el homicidio culposo, etcétera, hasta llegar al infanticidio. Nos quedaba pendiente para la sesión de clase de hoy lo relativo a los homicidios calificados, homicidios agravados o cualificados, como también llama la doctrina. Son los homicidios, obviamente, que son mucho más graves que el homicidio simple. Y de acuerdo a la legislación penal guatemalteca, tenemos 3 clases o 3 tipos de homicidios calificados o agravados: el parricidio, el asesinato y las ejecuciones extrajudiciales, que son las que vamos a tratar en la primera fase de la agenda de hoy. Y finalizamos tratando delitos de aborto, que es la segunda y última fase de la agenda de hoy y que también tiene obviamente relación de los delitos contra la vida, contra la expectativa o esperanza de vida. Esa es nuestra agenda y principiamos entonces con los homicidios calificados. Con los homicidios calificados, de acuerdo al orden que tiene la legislación penal nuestra,
en el artículo 131 principia con el parricidio. El parricidio obviamente es un homicidio agravado o calificado por la situación que se da en cuanto al sujeto activo y al sujeto pasivo. Es decir, la muerte se da entre parientes, por eso se llama parricidio. Y de acuerdo a la legislación penal nuestra, ese homicidio se da entre ascendientes, descendientes, el cónyuge o la persona que vive maridalmente de hecho. Es importante advertir esto porque la legislación anterior en Guatemala tenía dentro de esta clase de homicidios también a los hermanos, la muerte entre hermanos. Sin embargo, eso fue excluido en el Código Penal vigente actualmente, ya no tiene como parricidio la muerte entre hermanos. Está claro entonces que solo tiene o está lo relativo a los ascendientes, a los descendientes, a el cónyuge o la persona que vive maridalmente con el sujeto activo. Es importante que adviertan que dentro de las características del parricidio es necesario que el sujeto activo conozca el vínculo de parentesco. Tiene que conocer el vínculo de parentesco y tener el animus necandi, el dolo de muerte, el propósito deliberado de dar muerte a su pariente. Y eso es lo que agrava la responsabilidad penal. Eso es lo que agrava pues el delito de homicidio para convertirlo en parricidio. No es lo mismo que Juan te dé muerte a Pedro, que es una persona particular, un X, que si Juan le da muerte a Juanito, que es su hijo. No es lo mismo que Juanito le dé muerte a Pedro, que es una persona particular, que si Juanito le da muerte a Juan, que es su padre. Y ahí está precisamente la responsabilidad penal agravada en los delitos de parricidio. De tal manera que, de acuerdo al artículo 131, el Código Penal nuestro establece parricidio: quien conociendo el vínculo matare a cualquier ascendiente o descendiente, a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital, será castigado como parricida con prisión de 25 a 50 años. Luego finaliza diciendo: se le impondrá pena de muerte en lugar del máximo de prisión si por las circunstancias del hecho, la manera de realizarlo y los móviles determinantes se revelare una mayor y particular peligrosidad en el agente. Aquí queda muy claro, y eso ya lo explicamos desde Derecho Penal 1, que en Guatemala desde hace más de 20 años no se puede aplicar la pena de muerte, de tal manera que la pena para el parricida o el parricidio es de 25 a 50 años, que es la pena más alta. La pena de muerte no se puede aplicar por cuanto que recuerden ustedes que se abolió, se excluyó la facultad que tenía el presidente de la República, que es el presidente del Ejecutivo, para conocer el recurso de gracia, que es el último recurso a que tiene derecho un condenado a muerte. Es decir, de acuerdo a la legislación internacional que ha suscrito de Guatemala, el Pacto de San José, pues nadie puede ser pues condenado o ejecutado a muerte si no tiene la posibilidad de presentar ese recurso. En Guatemala, desde hace 20 años que se excluyó y no han dicho pues quién tiene la posibilidad. Así es que no podemos ejecutar la pena de muerte en ningún delito. Esto fue una clase que explicamos y que estoy reiterando en Derecho Penal 1, pero los recuerdo
porque es la manera como termina el parricidio. Ahora bien, con respecto al parricidio, en la práctica forense en nuestro país y en la jurisprudencia, esto se complica un poco más cuando se analizan casos en concreto. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un sujeto da muerte a otro, pero no conoce que es su hijo? ¿A qué me refiero? Tuvo un hijo hace 20 años, lo reconoció, tiene su apellido, pero cuando tenía un año él se fue de su casa, se fue a otro país. Pero resulta que un día de tantos, él está en un bar, por decir algo, tomándose unos tragos y principia un problema con otros muchachos que también están en el mismo lugar. Y resulta que el sujeto saca el revólver, dispara y le da muerte a uno de ellos. Y resulta que era su hijo. Era su hijo quien tiene su apellido, a quien él reconoció hace 20 años. La pregunta es, ¿hay parricidio o no hay parricidio? Esa discusión pues se resuelve, creo yo, en la práctica forense y atendiendo a nuestra legislación en el sentido de que ahí no hay parricidio. ¿Por qué no hay? Si está dándole muerte a su hijo, tiene su apellido. Sí, pero él desconocía el vínculo en el momento de disparar, porque el vínculo sí lo conocía él. Es decir, pero si él hubiera sabido que era su hijo, a quien él reconoció hace 20 años, seguro que no le dispara. Es decir, cuando dice quien conociendo el vínculo, es decir, se refiere en este caso específico que estoy diciendo al momento de disparar. Cualquier otro o cualquier otra interpretación podría ser, no, sí hay parricidio, porque conocí el vínculo, porque él lo reconoció como hijo, porque está inscrito como su hijo, porque tiene su nombre, pues, y lleva su apellido. Sí, pero en este caso que les estoy diciendo, de manera práctica, es que él en el momento del problema, en el momento de disparar, no conocía el vínculo. Entonces, esa es la discusión que se da no solo en la doctrina, sino en la práctica forense. ¿En qué momento tiene que conocer? Lógicamente, en el momento en que dispara, debe conocer el vínculo, o sea, debe estar consciente que está disparándole a un pariente, y por eso es que se agrava el homicidio para convertirse en parricidio, porque sabe que está dándole muerte a un pariente. Ahora, ¿qué pasa cuando se trata de un hijo adoptivo, a quien él sabe perfectamente que no es su hijo biológico? Es decir, es su hijo porque él lo adoptó y lo reconoció cuando tenía 3 o 5 años. Pero él sabe en el fondo que no es su verdadero hijo biológico. Tienen un problema, pues, cuando este muchacho ya está grande, y él le da muerte, o al revés, o el hijo le da muerte al padre. La pregunta es, ¿habrá parricidio ahí? Definitivamente y sin lugar a dudas que ahí sí hay parricidio, sin mayor discusión. Sí, pero es que no, él sabía que no era su hijo, sí, pero lo había reconocido y hay una convivencia, hubo una convivencia, pues dentro de ellos como su hijo, aun y cuando sea un hijo adoptivo. De tal manera que si ustedes ven es lo mismo que pasa cuando el código dice que quien conociendo el vínculo matare a cualquier ascendiente, o sea, para arriba, padre, abuelo o bisabuelo, o descendiente, hijo, nieto, bisnieto, a su cónyuge es a quien está legalmente casado con él, pero luego dice, o a la persona con quien hace vida marital, o sea, no necesariamente se requiere
que estén casados, no necesariamente. Es decir, puede ser, basta con que hagan vida marital, pero con que convivan. Esa convivencia es la que lleva la responsabilidad penal en un momento dado de no, de no darle muerte. Es decir, y si le da con claro conocimiento de que está conviviendo con él, es un parricidio. No, aun y cuando no estén casados, solo estén viviendo de hecho, pero están lógicamente conviviendo. Problema se resuelve así, pero es más grave el problema todavía cuando es al revés. ¿Qué pasa si un sujeto se casó con una persona, vivió 8 días con ella, solo la luna de miel, y luego se separaron? Y 15 o 20 años después le da muerte. O sea, el problema es, ¿hay parricidio ahí o no hay parricidio? Y obviamente que estamos hablando del cónyuge, porque no están divorciados. Ellos están casados. Y él sabe quién es. Entonces, si él sabe quién es esa persona, o sea, que la dejó de ver 15 o 20 años, pero sabe quién es, y aún así, no viviendo y no conviviendo le da muerte, es decir, creo que hay en la doctrina en la práctica forense la posibilidad, obviamente, de que se conozca como un parricidio. Es importante advertir que en el error in personae o en el aberractio ictus no hay parricidio. Recuerden ustedes a qué le llamaban los tratadistas alemanes aberractio ictus, es el error en el golpe, la falta de pulso. Juan quiere darle muerte a Pedro y le dispara a Pedro, pero a la par de Pedro camina Juanito, su hijo, y el disparo da a Juanito, a su hijo, y muere su hijo. Ahí la pregunta es si hay o no hay parricidio. Ahí él conocía el vínculo, sí, y dio muerte a su hijo, sí, pero no le disparó a su hijo. Él no quería darle muerte a su hijo. Fue un aberractio ictus, fue un error en el golpe, fue una falta de pulso. Es decir, la intención, el propósito deliberado de él no era su hijo. Entonces, no hay parricidio en el aberractio ictus. Lo mismo pasa en el error impersonal. Él le dispara a Pedro López, pero resulta que no era Pedro López, sino era su hijo, que se parecía a él. Él no le disparó a Pedro López, él no le disparó a su hijo, sino que le disparó a Pedro López. Tuvimos un caso hace mucho tiempo, acá en la jurisprudencia, hace muchos años, guatemalteca, donde una pareja de esposos, recuerdo yo, era un viernes, bueno, ya para amanecer sábado, la esposa a medianoche pues despierta al marido y le dice, despertá, despertá, ¿qué pasa? Le dice él, mirá, se están entrando los ladrones a la casa. Entonces oí, él despierta y entre medio dormido y medio despierto se da cuenta que hay pasos sobre la lámina de su casa. Él le dice a la esposa que no haga ruido, abre la ventana de su dormitorio, saca su rifle y efectivamente ve que el ladrón venía caminando arriba de la lámina y que luego salta a su casa. Cuando saltó a su casa, él disparó y efectivamente le aceptó 2 disparos y le dio muerte. Resulta que al encender ya la luz y ver todo y llegar la autoridad y todo, era su hijo de 18, 19 años, que venía de trasnochar. Pero como el jovencito sabía que no le daban permiso para ir de noche los días viernes con sus amigos, él se salía de noche, sin que se dieran cuenta los papás. Y cuando era medianoche, cuando regresaban, él se brincaba pues por el techo, y ya lo había hecho varias veces.
La pregunta es, ¿hay parricidio? Él dio muerte a su hijo. Ahí obviamente que no lo calificaron como parricidio. ¿Por qué? Porque él no le disparó a su hijo. Él le disparó a un ladrón que caminaba sobre la lámina y que saltó a su casa. Entonces tiene que quedar claro, pues, que no solo es necesario conocer el vínculo, sino que debe haber una conexión de causa-efecto en relación a que el sujeto activo quiere darle muerte a su pariente dentro de los grados de ley. Muy bien, eso es con respecto al parricidio. Luego, pues el Código Penal se refiere al asesinato. En el asesinato, pues se trata de un homicidio que se agrava y que se califica por precisamente, valga la redundancia, las cualificantes. Y en el Código Penal nuestro, el artículo 132, dice que tiene 8 cualificantes. Asesinato. Comete asesinato quien matare a una persona. 1, con alevosía. 2, por precio de recompensa, etcétera. 3, por medio o con ocasión de inundación, etcétera. 4, con premeditación conocida. 5, con ensañamiento. 6, con impulso de perversidad brutal. 7, para preparar, facilitar, consumar o ocultar otro delito. 8, con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas. Hay 8 cualificantes o calificantes que convierten el homicidio en asesinato. Ahora, lo que ustedes tienen que tener muy claro acá, muy claro, es que estas cualificantes son excluyentes, no son incluyentes. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Que basta que se dé una sola de ellas para que el homicidio se convierta en asesinato. Basta que el homicidio haya sido con alevosía, basta que haya sido con premeditación conocida, basta que haya sido con impulso de perversidad brutal para que se convierta en asesinato. No es necesario que se den 2, 3, menos que se den las 8. Basta con que se dé uno. Entonces tratemos de explicar rápidamente cada una de ellas. Dice, comete asesinato quien matare a una persona con alevosía. Y esto, la discusión aquí es, bueno, ¿qué debemos entender por alevosía? Y la discusión puede ser en un momento dado, en un juicio, que las partes pues tenga cada quien su forma de ver, de advertir la alevosía, de interpretarla. Sin embargo, aquí hay una cuestión muy importante. ¿Por qué? Porque creo que fue una muy buena acción del legislador guatemalteco, que cuando legisló sobre eso, hizo una interpretación auténtica de lo que debe entenderse por alevosía. Y esa interpretación auténtica es aquella que hace el legislador en la misma ley o en otro cuerpo legal, y hay obligación de acatarla. Esto pues lo conocen ustedes, lo enseñamos, lo explicamos en Derecho Penal 1. Ahorita lo estoy repitiendo. Pero si ustedes se dan cuenta, el artículo 27, en el numeral 2, que se refiere a las circunstancias agravantes, habla de alevosía. Y ahí el legislador dijo, ejecutar el hecho con alevosía, dice. Hay alevosía cuando se comete el delito empleando medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurar su ejecución sin riesgo que proceda de la defensa que pudiera ser el ofendido o cuando éste por sus condiciones personales o por circunstancias en que se encuentre no pueda prevenir, evitar el hecho o defenderse. Eso es alevosía y esto tienen que acatarlo obligatoriamente todas las partes dentro del juicio. Entonces, eso es en cuanto a la alevosía. Luego, si seguimos viendo, el 132 dice, número 2, por precio, recompensa, promesa o ánimo de lucro. Eso es el crimen sicarius. Ese es el pleno sicariato. Dice que antes era lo que denominaban el mero asesinato, por cuanto que el sujeto activo aquí da muerte a alguien que ni siquiera conoce,
que nunca lo ha visto, que le va a dar muerte por precio, por recompensa, por promesa, por ánimo de lucro. Eso es el crimen sicario. Luego el número 3 dice por medio o con ocasión de inundación, incendio, veneno, explosión, desmoronamiento, derrumbe de edificio u otro artificio que puede ocasionar gran estrago. No es lo mismo que Juan le va a dar muerte a Pedro, pues con un disparo, que si Juan, para darle muerte a Pedro, va a hacer explotar su carro, explotar su casa, o va a destruir pues su casa, es decir, causando estragos. Ese homicidio se convierte en asesinato. En el número 4 dice, con premeditación conocida. Aquí también hay una interpretación auténtica que hizo el legislador en el momento de emitir el código y lo dejó claro en el artículo 27, numeral 3. Y aquí habla de la premeditación y no de cualquier clase de premeditación, de la premeditación conocida. Y dice que debe entenderse para que las partes no lo discutan en el juicio. Solo deben ajustarse a lo que dice. Y dice, premeditación, obrar con premeditación conocida. Hay premeditación conocida cuando se demuestre que los actos externos realizados revelen que la idea del delito surgió en la mente de su autor con anterioridad suficiente a su ejecución para organizarlo, deliberarlo o planearlo, y que en el tiempo que me dio entre el propósito y su realización, preparó esta y la ejecutó fría y reflexivamente. Eso es premeditación conocida y eso no se discute. Eso lo deben acatar las partes, lo deben acatar los jueces dentro del juicio porque es una interpretación auténtica que hizo el legislador. Luego el artículo 132 sigue diciendo, comete asesinato quien matara a una persona, 5 con ensañamiento y 6 dice con impulso de perversidad brutal. Aquí tenemos un problema. El código, el legislador no hizo esa interpretación de qué debemos entender con ensañamiento o impulso de perversidad brutal. Y algunos equivocan el ensañamiento con el impulso de perversidad brutal. Sin embargo, los tratadistas en la doctrina y en la jurisprudencia nuestra ha quedado establecida que el ensañamiento, cuando dice con ensañamiento, es cuando se aumenta inhumana y deliberadamente el dolor de una persona para darle muerte. Aumentar deliberada e inhumanamente el dolor de una persona. Juan quiere matar a Pedro, pero en lugar de dispararle, le corta un dedo, después le corta una mano, lo tortura, qué sé yo, lo lesiona para darle muerte. Eso es matar con ensañamiento. Es decir, aumentar deliberada e inhumanamente el dolor de una persona. Y ahora, ¿a qué se refiere cuando dice con impulso de perversidad brutal? Ese impulso de perversidad brutal se refiere en la doctrina a una depravación sexual, a un contubernio que se da entre la sangre y el goce sexual del sujeto activo. A ese tipo de situaciones, esa clase que se le llama impulso de perversidad brutal y que hace del homicidio un asesinato. Luego el número 7 dice para preparar, facilitar, consumar, ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o la inmunidad para sí o para partícipes, por no haber obtenido el resultado que se hubiera propuesto al intentar otro hecho punible. Eso también convierte el asesinato, el homicidio en asesinato. Y finalmente el 8 dice con fines terroristas o el desarrollo de actividades terroristas. Y luego finaliza. Al reo de asesinato se le impondrá una prisión de 25 a 50 años. Sin embargo, otra vez, se le aplicará la pena de muerte en lugar del máximo de la prisión si por las circunstancias del hecho y de la ocasión, la manera de realizarlo y los motivos determinantes se revelare una mayor particular peligrosidad de la gente.
A quienes no se les aplique la pena de muerte por este delito no podrá concederse baja de pena por ninguna causa. Aquí también, al igual que lo hemos dicho, no se puede aplicar la pena de muerte, pero aquí con mayor razón. Aquí específicamente hay una sentencia de inconstitucionalidad, si no recuerdo, del año 2015-2016, dictada por la Corte de Constitucionalidad, en la que obviamente establece claramente que no se puede aplicar la pena de muerte. Así es que la pena más alta en el asesinato es de 25 a 50 años de cárcel. Y luego finaliza con la tercera figura que se llama ejecución extrajudicial. Y esa ejecución extrajudicial fue un 132 bis, o sea, según una adición que se hizo a través del artículo 1 del decreto 48 del año 95, y quedó así: ejecución extrajudicial. Comete el delito de ejecución extrajudicial, dice, quien por orden, con autorización, apoyo o aquiescencia de autoridades del Estado, privare en cualquier forma de la vida a una o más personas. Oigan, dice por motivos políticos. Pero en el otro párrafo siguiente vamos a ver nosotros que dice que también puede ser sin motivos políticos. Dice, en igual forma comete el delito el funcionario o empleado público perteneciente o no a los cuerpos de seguridad del Estado que ordene, que autorice, que apoye o que dé aquiescencia para la comisión de tales acciones. Y finaliza diciendo, que aquí es donde quiero que pongan atención, constituye delito de ejecución extrajudicial la privación de la vida de una o más personas, aun cuando no medie móvil político. Aun cuando no medie móvil político, cuando se comete por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o actúen con abuso o exceso de fuerza. Y luego finaliza. Igualmente comete el delito de ejecución extrajudicial los miembros o integrantes de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o cualquier otro fin delictivo, cuando como resultado de su acción resultara la muerte de una o más personas. El reo de ejecución extrajudicial será sancionado con prisión de 25 a 30 años. Y luego finaliza diciendo otra vez la pena de muerte, que ya hablamos claro que no podría aplicarse. Dice, se impondrá la pena de muerte en lugar del máximo de prisión, que son 30 años, en cualquiera de los siguientes casos: cuando la víctima sea menor de 12 años de edad o persona mayor de 60. B, cuando por circunstancias del hecho o de la ocasión, la manera de realizarlo y los móviles determinantes, se revelare una mayor peligrosidad en el agente. En este caso, ya les dije, al igual que los demás, no se puede aplicar la pena de muerte. Muy bien, esto es con respecto a los delitos agravados o calificados. Luego tenemos dentro de los delitos contra la vida también el aborto, porque aquí hay una expectativa de vida que es la que se está protegiendo. En este caso tenemos que tener claro que el delito de aborto es la muerte, porque así lo define el artículo 133 del Código Penal, es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Recuerden ustedes que cuando principiamos a hablar de delitos contra la vida, les explicaba que en Guatemala el Código Penal protege la vida desde la concepción hasta la muerte. Pero en este caso del aborto es desde la concepción hasta el nacimiento. Es decir, desde la concepción hasta que termine la preñez. La preñez termina con el nacimiento. Tenemos que advertir aquí, desde el punto de vista histórico, que estas prácticas abortivas pues se dieron desde hace no cientos, sino miles de años.
libros dicen de derecho penal antiguo que de este tipo de prácticas se dieron 3000 años antes de Cristo. Imagínense ustedes, 3000 años antes de Cristo. Y que realmente el delito de aborto como tal, como se describe actualmente en las legislaciones actuales, aparece con el cristianismo, es decir, en el derecho canónico. Ahí aparece por primera vez el delito como tal. Y básicamente, pues hay dos corrientes. Las corrientes, una corriente que de alguna manera va a aceptar el aborto desde en cualquier, siempre que se dé en las primeras 2, 4, 6 o hasta 8 semanas del embarazo por algunas circunstancias y que tiene da sus razones para que esto se lleve a cabo. Y luego está la corriente nuestra que prohíbe el aborto en todo momento, en cualquier momento de la preñez. En América Latina, pues es la que más acogida ha tenido, la que prohíbe el aborto. Son pocos los países pues que tienen y que aceptan este tipo de aborto. Ahora bien, la cátedra tiene que dejar muy claro que nosotros no tenemos en la cátedra ni tenemos por qué adoptar ninguna posición, cuál es la más conveniente o no. Esa es una cuestión pues muy personal y respetamos el criterio de cada uno. Lo que tenemos que hacer es hacer los planteamientos tal y como la doctrina los dice. Por ejemplo, los que creen o la corriente que permite el aborto durante los primeros meses o semanas de embarazo, es decir, advierten que el aborto es como un contraceptivo más, como un anticonceptivo. Cuando fallan todos los anticonceptivos, esa es la última posibilidad que tiene libremente para decidir una mujer si quiere o no ser madre, es el grado. Sin embargo, ellos lo que dicen es que estas legislaciones, esto debe llevarse a cabo de manera muy técnica, científica, es decir, por un especialista, de tal manera que se garantice la salud, la vida, la integridad física de la mujer. Y que por supuesto, pues incluso sea ella coadyuvada, pues por psicólogos previo a esto, pues con el objeto de que no tenga pues cuestiones emocionales que le puedan afectar después. Aquí lo que ellos dicen es que lo lo importante de este tipo de teorías es que en los países donde se acepta este tipo de prácticas es donde no hay abortos, menos abortos hay. Hay 1, 2, 3 en un año, porque pues obviamente hay una, bueno, estoy hablando más que de abortos, muertes por abortos de las mujeres que lo sufren, cosa que no pasa, por ejemplo, ¿qué pasa en las corrientes como la nuestra? La nuestra lo que tiene es que no acepta, es decir, o que pena o castiga cualquier tipo de aborto en cualquier momento de la preñez. Esto partiendo pues de la idea de que, entre otras cosas, solo Dios es el único que tiene la posibilidad de dar vida y sería el único que tiene también la posibilidad de quitarlo. Desafortunadamente en la práctica se ve y la crítica es que en los países donde está prohibida la práctica abortiva es donde más abortos ilegales o clandestinos se dan, en donde mucho más, pero por cantidades, no es uno ni dos, son varios, son muchos y son muchas veces, pues incluso en nuestro país se ha detectado y se ha procesado a personas que se dedican pues la práctica de estas cuestiones ilegales. Y muchas veces
llegan a los hospitales nacionales regularmente mujeres que se han sometido a este tipo de prácticas ya con lesiones graves, poniendo en riesgo su vida, su integridad física o incluso su vida. Estas son las dos posiciones que hay en la doctrina y son algunas de las características que tiene. Como les decía, pues que nosotros no compartimos ninguna de las dos, no tenemos una opinión por cualquiera de las. Cada quien de ustedes tendrá la posibilidad, de acuerdo a su criterio, de acuerdo a sus principios, de acuerdo a su formación, pues de pensar e inclinarse por lo que sea. Lo que sí es cierto, y tenemos nosotros, y eso es lo que yo voy a explicar, es la regulación legal que tiene nuestro país. En Guatemala, el aborto se castiga en cualquier momento de la preñez, desde el momento de la fusión del óvulo con el esperma hasta el nacimiento, hasta que termina la preñez. Y hay varios tipos de aborto que tiene el Código Penal, del artículo 133 al artículo 140. Sin embargo, vamos a ver cómo en la legislación penal guatemalteca hay dos figuras de aborto que no se castigan, que es el aborto terapéutico y la tentativa y el aborto culposo de la mujer. No tienen pena. Vamos a explicar, pues, cómo describe el Código Penal guatemalteco lo que se refiere al aborto. El artículo 133 es el que lo define. El aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Luego el artículo 134 se refiere al aborto procurado. La mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona lo cause, será sancionada con prisión de 1 a 3 años. Si lo hiciere impulsada motivos que ligados íntimamente a su estado, que le produzcan indudable alteración psíquica, la sanción será de 6 meses a 2 años de prisión. Es decir, hay una atenuante si la mujer lo hace impulsada por motivos íntimamente ligados a su estado de alteración por el embarazo o el alumbramiento. Recuerden ustedes que eso ya lo platicamos y ya lo explicamos cuando hablamos del infanticidio. Es decir, lo mismo sucede en este tipo de aborto procurado, pero es privilegiado o atenuado si se trata de que la mujer lo está siendo impulsada por motivos íntimamente ligados a su estado. Luego el artículo 135 que se refiere al aborto con o sin consentimiento de la mujer, dice, quien de propósito causare un aborto será sancionado, primero, con prisión de 1 a 3 años si la mujer lo consintiere. Si la mujer lo consintiere, de 1 a 3 años. 2, con prisión de 3 a 6 años si obrare sin el consentimiento de la mujer. Y si hubiere empleado violencia, amenaza o engaño, la pena será de 4 a 8 años. O sea, si hay cualquier tipo de engaño o violencia sobre una mujer, pues no queriendo o no consintiendo ella, se agrava la responsabilidad penal y la pena. Luego está el aborto más grave que hay en nuestra legislación y que está en el artículo 136. En el 136 se refiere al aborto calificado. ¿Cuándo se da el aborto calificado? Cuando a consecuencia del mismo se muere la mujer, pues, o la madre. Dice, aborto calificado. Si a consecuencia del aborto consentido o de las maniobras abortivas consentidas resultare la muerte de la mujer, el responsable será sancionado con prisión de 3 a 8 años. Si se tratare de un aborto o maniobras abortivas efectuadas sin el consentimiento de la mujer y sobreviniere la muerte de ésta, el responsable será sancionado con prisión de 4 a 12 años. Es decir, el aborto calificado, cuando muere la mujer a consecuencia del aborto, con consentimiento o sin consentimiento de ella, es o son las clases de aborto más grave que hay.
Luego el 137 que se refiere, les decía, al aborto terapéutico que no está penado en nuestro país, es el que no está penado. Dice, no es punible, no se castiga el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer previo diagnóstico favorable de por lo menos otro médico, si se realizó sin la intención de procurar directamente la muerte del producto de la concepción y con el solo fin de evitar un peligro debidamente establecido para la vida de la madre después de agotados todos los medios científicos y técnicos. Es decir, que el aborto terapéutico que no se castiga es aquel que se lleva a cabo por un médico con el diagnóstico de por lo menos otro médico con el fin de salvar o de proteger la vida de la madre cuando está en peligro por cualquier razón. Ese es un aborto terapéutico que no se castiga. Y luego el 138 se refiere al aborto preterintencional. Al igual que homicidio preterintencional, hay aborto preterintencional. Cuando no teniendo la intención de causar el aborto, pero conociendo que la mujer está embarazada, pues se le somete a cualquier tipo de violencia y a consecuencia de ella se produce un aborto preterintencional. Dice el 138, quien por actos de violencia ocasionara el aborto sin el propósito de causarlo, pero constándole el estado de embarazo de la ofendida, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Si los actos de violencia consistieren en lesiones a las que corresponda mayor sanción, se aplicará esta aumentada en una tercera parte. Esto pues en cuanto a lo que se refiere al aborto preterintencional. Y luego el artículo 139 se refiere a otro tipo penal que tampoco es castigado. Son dos tipos los no castigados en la legislación penal guatemalteca. El aborto terapéutico y la tentativa y el aborto culposo del 139. Y dice así, la tentativa de la mujer para causar su propio aborto y el aborto culposo propio son impunes. Son impunes el aborto culposo propio y la tentativa de la mujer para causar su propio aborto. Esto no incluye a terceros. Dice, el aborto culposo verificado por otra persona será sancionado con prisión de 1 a 3 años siempre que tal persona tenga conocimiento previo del embarazo. Es decir, lo que realmente no es punible es la tentativa y el aborto culposo de la propia mujer. Y luego finaliza con la agravación específica, el 140, que se refiere a la práctica del aborto, pues por profesionales de la medicina, practicantes o personas que tengan título sanitario, que se presten a este tipo de actividades que son totalmente ilegales en Guatemala. Dice agravación específica, 140. El médico que abusando de su profesión causare el aborto o cooperare con él, será sancionado con las penas señaladas en el artículo 135, que se refiere al artículo del aborto con o sin el consentimiento de la mujer. Y luego dice, con multa de 500 a 3,000 quetzales, con inhabilitación para el ejercicio de su profesión de 2 a 5 años. Es decir, es una pena mixta. Hay pena de prisión, hay pena de multa y hay una pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de su profesión de 2 a 5 años. Y finaliza diciendo, iguales sanciones se aplicarán en su caso a los practicantes o personas con título sanitario sin perjuicio de lo relativo al concurso de delitos. Esto es la agravación específica para este tipo de sujetos activos y así es como finaliza lo relativo al aborto en el Código Penal. Con esto pues hemos finalizado también nuestra clase. Les ruego un poco de disculpas por los minutos que me he pasado, pero era importante finalizarlo. El próximo día, pues, continuamos con la agresión y disparo de arma de fuego y el delito de lesiones, que se refieren a los delitos que atentan
más que contra la vida, contra la integridad de la persona. Y ustedes tendrán oportunamente ahí su agenda. Así es que les agradezco mucho por el valor de su atención, de su presencia, y Dios mediante nos vemos virtualmente el día jueves. Que estén bien, pasen feliz noche. Cuídense. Gracias.